todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar y el día de hoy vamos a abordar el segundo día de trabajo, es decir, la sesión número 3, denominada el diagnóstico para favorecer el aprendizaje. Así que si es la primera vez que estás en mi canal, te recuerdo que te suscribas, actives la campanita de notificación, que le des like para que comencemos este trabajo. Pues continuamos con estos talleres de capacitación intensiva para docentes que se realizarán en la semana que comienza el 16 de agosto. Así que bueno, vamos a continuar leyendo y analizando qué dice nuestra guía. Nos encontramos en el día 2, en la sesión 3, el diagnóstico para favorecer el aprendizaje. El objetivo es que las maestras y los maestros identifiquen la importancia del diagnóstico como una herramienta fundamental para tomar decisiones ante los desafíos que se presenten en el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. La actividad 1, como observamos, es en plenaria. Actividad 1, desafíos en el aprendizaje. Comencemos a leer. En el informe de experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria que presentó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en 2020, se señala que, si bien las y los estudiantes reforzaron aprendizajes nuevos, adquirieron nuevos conocimientos y aprendieron a usar nuevas aplicaciones o plataformas, también consideraron, entre otros problemas, menores aprendizajes y comprensión, y percepción de no tener los conocimientos necesarios para pasar al siguiente grado. Esto en el periodo de contingencia correspondiente al ciclo escolar 2019-2020. Entonces ya empezamos a encontrar un interrogante, que si bien desarrollamos a lo largo de este modelo a distancia habilidades para el uso de plataformas, también es cierto que encontramos alguna parte de inseguridad en los estudiantes sobre si sí aprendieron y si están capaces de ir al siguiente grado escolar. Por lo tanto, maestras y maestros, considerando lo anterior, ¿qué percepción creen que tienen sus estudiantes sobre el aprendizaje? Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que plantear como docentes. ¿Qué percepción creen que tienen sus estudiantes sobre su propio aprendizaje, sobre este proceso? Yo lo estoy leyendo en el chat para que vayamos compartiendo nuestras experiencias y así construyendo esta guía. Los retos a los que se enfrentará la comunidad al regresar a las aulas serán de diversa índole e implicarán el reconocimiento de múltiples elementos, entre los que destacan la percepción sobre el propio aprendizaje de parte de las alumnas y los alumnos, así como de las maestras y los maestros. Tomando esto en cuenta, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo valoran el aprendizaje que alcanzaron sus alumnas y alumnos durante el ciclo anterior? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan respecto a los niveles de aprendizaje alcanzados por los estudiantes? Estas dos primeras preguntas lo que buscan es que reflexionemos, ¿no? Hagamos este proceso de analizar qué sí alcanzaron y qué no alcanzaron nuestros estudiantes y cuáles son los desafíos a los que se van a enfrentar. Con esas preguntas orientadoras nos empezamos a acercar a la necesidad de construir un diagnóstico para identificar qué sí se logró y en qué necesitamos poner mayor atención. Veamos qué nos propone la actividad número 2. La actividad 2, la importancia de hacer diagnóstico. En la escuela, las maestras y los maestros llevan a cabo procesos de diagnóstico como punto de partida para el trabajo con las alumnas y los alumnos. Dadas las circunstancias actuales, en el regreso a clases, se encontrarán con una realidad que, si bien no les es desconocida, hasta el momento no habrían podido constatar debido a las distintas condiciones planteadas por el trabajo vía remota. Es decir, no tenemos hasta este momento la seguridad de decir al 100% qué sí saben nuestros estudiantes y qué se requieren reforzar. La siguiente actividad en equipo maestras y maestros propone que leamos el anexo número 5, referente a los aspectos clave para definir el diagnóstico educativo, e identifiquen los elementos que más se apeguen a su percepción acerca de lo que es un diagnóstico y para qué sirve. El anexo 5 está en la página número 39. Así que vamos a leer juntos este anexo. Anexo 5, el diagnóstico educativo. Una importante herramienta para elevar la calidad de la educación en manos de los docentes. Arriaga 2015, síntesis. Ricard Mari Moya, espero decirlo bien, considera el diagnóstico educativo como un proceso de indagación científica, apoyado en una base epistemológica y cuyo objeto lo constituye la totalidad de los sujetos, individuos o grupos, o entidades,
instituciones, organizaciones, programas, contexto familiar, socioambiental, considerados desde su complejidad y abarcando la globalidad de su situación, e incluye necesariamente en su proceso metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva. ¿Qué encontramos acá, maestros? ¿Ok? Primero, el diagnóstico educativo es un proceso. Esto ya lo habíamos tenido claro desde que empezamos a analizar el enfoque formativo de la evaluación. Si se lo perdieron, se los dejo por acá, ¿ok? Este proceso es de indagación y como objeto de esto es la totalidad de los sujetos, ¿ok? Podemos hacer el diagnóstico de una escuela, de un estudiante, de un grupo, de la secretaría misma, del sistema educativo, es decir, de individuos o de entidades. También es importante reconocer, maestras y maestros, que es una situación compleja, que abarca varios aspectos a considerar. Por lo tanto, en la medida que hagamos un diagnóstico global, podemos comprender y podemos intervenir de una manera más consciente, más efectiva, para disminuir la problemática o mejorar las situaciones a las que nos encontramos. ¿Qué más nos dice el anexo? Buisan y Marín, 2001, le conceptúan como un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar. Incluyen un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto o un grupo de sujetos o de una institución con el fin de dar orientación, ¿ok? Entonces, el diagnóstico no se debe de centrar solo en números, ¿verdad? Eso no sería un diagnóstico realmente. Lo que debemos de buscar es, como tal, entender, ¿no? Describir qué está pasando, clasificar, predecir futuras intervenciones, dónde necesitamos poner mayor atención y explicar el por qué está ocurriendo esto. Por lo tanto, la medición y la evaluación son elementos que se centran en el diagnóstico. Todo esto con la finalidad de tener una orientación. Sigamos. El diagnóstico pedagógico no debe verse como una acción unilateral y terminal por parte del docente, sino como una práctica que va a guiar su enseñanza en función de la información obtenida sobre los aprendizajes que poseen los estudiantes y las situaciones que se dan en torno a lo que pueden seguir adquiriendo. Esto es básicamente importante, no es una acción unilateral. Por el contrario, significa que esto nos va a empezar a ayudar, nos va a empezar a orientar hacia dónde debemos de intervenir, cómo debemos de construir estas situaciones de aprendizaje. Todo esto con la información que vamos obteniendo. ¿Cuál es la información? Los aprendizajes esperados que tienen nuestros estudiantes y las situaciones en las que viven y se desarrollan. En este momento, maestras y maestros venimos de un proceso de educación a distancia, es importante tener esos dos aspectos claros, ¿no? ¿Qué se logró? ¿Qué no se ha logrado? Pero también por qué se logró y por qué no. ¿En qué circunstancia? ¿En qué aspecto? ¿Cuáles son los elementos que influyen en que se haya alcanzado un aprendizaje esperado? Y con esto, reflexionar en qué voy a hacer en futuras actuaciones. El diagnóstico pedagógico o educativo deja de ser el arte de descubrir o interpretar los signos de una enfermedad para orientarse al conocimiento de todos los educandos en el conjunto de variables que permitan la adecuación del currículum. Aquí eso es un punto importante, ¿ok? El diagnóstico nos debe de servir para adecuar el currículum. Al abarcar a los sujetos en su globalidad o complejidad, este tipo de diagnóstico no puede limitarse a la consideración de las variables intelectuales o cognitivas y de aprendizaje, consideradas de forma aislada, en la que algún momento se haya detectado alguna limitación o deficiencia, puesto que se acepta que la conducta no está reducida al ámbito psicológico, sino que abarca el contexto, relaciones interpersonales, motivación, autoconcepto, valores, etc. Estos son todos los indicadores y variables relevantes para una educación integral en el ámbito de la diversidad. Entonces ya nos están dando puntos importantes que debemos de considerar. Que no solo es esta parte de aprendizaje formal o intelectual, sino que también abarca el contexto, relaciones, valores, etc. ¿Ok? Entonces el diagnóstico tiene que ser global, siempre buscando entender cómo lograr esta educación integral. Y sobre todo que hemos estado hablando de la nueva escuela mexicana y de los planes y programas de estudio desde 2011-2017 sobre la diversidad como un valor. Entonces se recalca este aspecto.
El objeto de estudio no es solo el objeto educativo, sino el contexto en el que el proceso educativo tiene lugar, ya sea la institución escolar, con su organización, metodología didáctica, personal y recursos, o la comunidad que rodea dicha institución. Además, el objeto diagnóstico debe extenderse a referencias más amplias que las incluidas en las instituciones escolares, como la familia y la comunidad. Cualquier elemento socializador, dado que los problemas y posibilidades existentes en los sujetos en orden a su educación se derivan tanto de los factores endógenos como exógenos, o dicho de otra manera, de los elementos o factores personales y ambientales. El diagnóstico debe tener como referente inmediato tanto aquellas variables internas, constitutivas del alumno, como aquellas otras externas o ambientales que inciden en él y que pueden condicionar e incluso determinar sus logros académicos. Acá ya nos da otro punto importante a considerar. Se debe de retomar el contexto, ¿ok? Por ejemplo, en una institución debemos de replantearnos, analizar y cuestionar si la forma de trabajo está funcionando o no, las estrategias que empleamos están funcionando o no, los recursos, lo que yo tengo como docente, como práctica docente, es adecuado o no. Pero también comprender también qué ocurre en la comunidad educativa de dicha institución. Por lo tanto, también nos debemos de extender, es decir, a comprender de una manera más efectiva lo que pasa en la familia, en la comunidad, en nuestro propio país. Es decir, todo esto que rodea el hecho educativo debe de ser analizado. Variables internas que hacen referencia al estudiante, como otras que son externas o ambientales, y cómo esto influye en nuestros pequeños, en nuestros niños, niñas o adolescentes. El fin del diagnóstico educativo no es atender las deficiencias de los sujetos y su recuperación, sino una consideración nueva que podemos llamar pedagógica, proponer sugerencias e intervenciones perfectivas, bien sobre situaciones deficitarias para su corrección y recuperación o sobre situaciones no deficitarias para su potenciación, desarrollo, prevención. Básicamente lo que nos dice es que el diagnóstico no se trata solo de corregir, sino por el contrario, de cuestionar, modificar todo lo que hacemos en la escuela. ¿Para qué? Para poder atender a los estudiantes y evitar cometer estos errores o evitar tener estas prácticas que no ayudan a nuestros pequeños. Esto implica que su finalidad no se reduce a la resolución de problemas o a la ayuda de personas con deficiencias, una acción correctiva o reactiva, sino que incluye una función potenciadora de sus capacidades y otras de tipo preventivo o proactivo. Su propósito es apoyar el desarrollo del proceso educativo con la finalidad de mejora hacia el perfeccionamiento de su objeto de estudio. Producto-proceso, contextualizándose en un proceso perfectivo y de desarrollo propio de la educación. Entonces nos damos cuenta, maestras y maestros, que el diagnóstico tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos, ¿ok? No solo es resolver los problemas a los que nos enfrentamos, sino también prevenir esos mismos problemas a lo largo del tiempo. Ejemplo, si en mi institución educativa me doy cuenta que nuestros estudiantes adquirieron pocos aprendizajes en el área de matemáticas, habrá que replantear si la metodología que utilizamos es la más adecuada. También esto nos ayudará a reflexionar si las estrategias, si los cuadernillos, si esta forma de enseñar ayuda o no. Y esto nos previene de futuras situaciones en las que podamos cometer este error. Entonces encontramos que el diagnóstico nos ayuda a todos. Ha de entenderse, en cualquier caso, como un proceso técnico de constatación, identificación, interpretación y valoración de la interacción existente entre las variables más relevantes implicadas en el aprendizaje de un alumno o un grupo para comprender o explicar su interacción. A partir de este conocimiento pueden tomarse decisiones educativas adecuadas, procurando adaptar y mejorar el aprendizaje y las intervenciones a las peculiaridades de cada alumno o situación educativa, proporcionando apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad del alumnado, tratamiento de necesidades educativas especiales, ahora barreras para el aprendizaje y la participación, asesoramiento tutorial, académico, personal y profesional del alumnado, contribuyendo al logro de la calidad educativa. Entonces lo que nos dicen es que debemos realmente hacer esto de una manera concienzuda, de una manera
de un proceso mental ágil. ¿Para qué? Para encontrar cuáles son esas variables, esas situaciones que están implicadas en el proceso del aprendizaje y con ello fortalecer nuestra capacidad pedagógica para intervenir, para ayudar, para prevenir futuros errores. En ese sentido, tenemos que poner mucha atención al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la atención a la diversidad del alumnado y formar estrategias para atender a nuestros estudiantes. Una vez, maestras y maestros, que hemos leído juntos este anexo, vamos a resolver las siguientes preguntas. Con base en la información que han revisado hasta el momento y en su experiencia respecto al último diagnóstico que realizaron con sus alumnas y alumnos, reflexionen y respondan. Dentro del contexto de pandemia, maestras y maestros, ¿qué cambios han realizado a las herramientas para elaborar su diagnóstico? ¿Hicieron modificaciones en la implementación? Y aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta, maestras y maestros, que pudimos entrevistar a los padres de familia de manera virtual, recuperar su opinión, recuperar los hechos. También pudimos realizar actividades a distancia mediante plataformas o el uso de cuadernillos o mensajes de WhatsApp. Todo esto nos va dando pequeños flashes de este rompecabezas. Nos va a permitir identificar qué cambios hemos realizado en la concepción de un diagnóstico. También, por ejemplo, retomar otras voces que no solo sean las del docente o las de un examen. Esto es lo que tenemos que reflexionar, nos debe de ayudar a encontrar qué fue lo bueno y qué se puede mejorar. La segunda pregunta, por su parte, nos dice, ¿qué prácticas de las que modificaron al elaborar el diagnóstico podrían conservar? Es decir, que esto que cambiamos, que nos sirvió, se puede continuar realizando desde nuestra institución, desde nuestra escuela. Ejemplo, lo que podemos rescatar a distancia. Otra pregunta también que se propone es, ¿de qué manera los cambios del diagnóstico favorecieron el aprendizaje de sus estudiantes? Entonces, en el chat, cuéntenme, ¿qué cambios hicieron? ¿Cómo construyeron su último diagnóstico a distancia? ¿Qué elementos podemos rescatar? Porque todos en el chat estamos leyendo y yo estoy leyendo sus comentarios porque entre todos nos damos idea y reflexionamos. Recordemos que este es un grupo de apoyo, entre todos nos ayudamos. La siguiente actividad consiste en, ahora bien, en un esquema como el siguiente, escriban 5 aspectos que recuperarían para aplicarlos en el diagnóstico que realizarán este ciclo escolar. Entonces, los leo en el chat. ¿Qué aspectos recuperarían ustedes? Por ejemplo, utilizar las plataformas a distancia para recuperar la opinión de los padres de familia. Otro, a lo mejor, utilizar formularios para recuperar aspectos socioeconómicos, aspectos de la familia, las videollamadas. 5 prácticas que podemos recuperar para este diagnóstico. La siguiente actividad sugiere que en plenaria se compartan 2 o 3 ejemplos de este esquema para que entre todos a nivel escuela recuperemos aspectos y tengamos una visión más amplia. Ahora vamos a analizar la actividad número 3 denominada la información para la toma de decisiones. Esta es de manera individual. Leamos. A partir de los resultados del diagnóstico y tomando en consideración toda la información posible con la que cuentes, podrás conocer con mayor claridad cuál es la situación en la que se encuentran las alumnas y los alumnos respecto al aprendizaje y con ello encontrar soluciones para afrontar los retos que a estos se les planteen. De acuerdo con Arriaga 2015, la actividad diagnóstica se trata de un proceso temporal, de acciones sucesivas, estructuradas e interrelacionadas, que mediante la aplicación de técnicas relevantes permite el conocimiento de un sujeto que aprende y cuyo objetivo final es sugerir pautas que impliquen la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En su implementación se distinguen etapas como la recolección y análisis de la información, la valoración de la información para la toma de decisiones, la intervención y la evaluación del proceso diagnóstico. Aquí Arriaga nos deja claro, ¿no?, que debemos de organizarnos de una manera específica para usar aquellas técnicas que nos ayuden a recolectar esta información, a valorar la información con la que contamos, a tomar decisiones relacionadas con nuestro proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes, intervenir y valorar si esto nos está ayudando o no, y en caso de que sea negativo, volver a modificar. Recuerden que la evaluación es un proceso continuo e incesante. Sin duda, la pandemia provocó que tú y tus estudiantes recurrieran a nuevas herramientas y a acciones para el desarrollo de las actividades que tenían programadas en tu planeación.
Con base en la información antes mencionada y recuperando el último diagnóstico que elaboraste, realiza lo siguiente. Responde. ¿Qué tipo de estrategia o actividades modificaste para atender las necesidades de las alumnas y los alumnos? Como parte de estas estrategias, implementaste actividades enfocadas a fortalecer la autonomía, la atención diferenciada, el trabajo colaborativo o la colaboración entre pares. Y vamos a escribir un ejemplo considerando los siguientes aspectos. Tema y objetivo, actividad, características que atienden las alumnas y los alumnos derivadas del diagnóstico y logro del objetivo planteado. Esto nos va a ayudar, maestras y maestros, en la sesión intensiva de consejo técnico, que si no has visto esos videos te los voy a dejar enlazados por aquí, donde vamos a encontrar como propuestas que al encontrar a nuestros estudiantes en diferentes niveles o indicadores de logro, tendremos que hacer un aula que vaya a sus características específicas. Entonces, esta es una actividad relevante a considerar. Tema y objetivo, actividad, características que atienden de las alumnas y los alumnos derivadas del diagnóstico y logro del objetivo planeado. Estas acciones te permitirán identificar con mayor claridad la importancia de realizar el diagnóstico del grupo y retomar la información que obtuviste para tomar decisiones, realizar ajustes o adaptar actividades que desarrollaste en tu planeación docente para que sean acordes a las necesidades y características de las alumnas y de los alumnos. En esta situación de aprendizaje de educación a distancia, es importante hacer un diagnóstico de manera específica, porque vamos a encontrar estudiantes que lograron ese aprendizaje esperado, otros que requieren ayuda y otros que requieren poner mayor atención. Al contar con esos diferentes estudiantes, con estas características de una manera clara, en este regreso a clases podremos proponer actividades diferenciadas, donde el aprendizaje entre pares, es decir, alumno-alumno, el alumno más aventajado podrá ayudar a otro que está en desarrollo. Esto nos empieza a acercar a un aula con características diferentes, a una planeación que abarque la totalidad de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es un proceso que debemos realizar con toda nuestra conciencia y siempre pensando en el interés superior del niño, niña y del adolescente. Entonces, si nos damos cuenta, el recopilar la información, recopilar las voces de nuestros estudiantes, de los padres de familia, de qué sí se logró y qué no se logró, el tener un diagnóstico realmente integral nos va a favorecer y nos va a permitir que regresando a clases el 30, planteemos acciones para la compensación, para este plan de atención, pero también para cambiar la forma en la que hemos llevado el aprendizaje en nuestras escuelas. Vamos a la actividad número 4 denominada herramientas de diagnóstico. Con base en las actividades que has realizado hasta el momento, reflexiona sobre qué herramientas de diagnóstico se pueden utilizar para favorecer el aprendizaje, ¿ok? Ahora lee la información de la siguiente tabla y selecciona aquellas que no hayas implementado. Vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Aquí nos vamos a encontrar, maestras y maestros, evidencias y productos, ¿ok? Eso creo que sí lo hemos tenido. Observación directa y sistemática de las alumnas y los alumnos también. Entrevistas individuales y grupales, alumnas y alumnos. Entrevistas a familias tomando en cuenta las prácticas de crianza y el apego y vinculación que tienen con sus principales figuras cuidadoras, la dinámica familiar, el desarrollo de la niña o el niño desde su nacimiento, intereses y comportamientos de su hija o hijo, hábitos, etc. Fíjense, hasta este momento yo creo que, recordando cuando estaba frente al grupo, creo que esta me faltó hacerla de una manera más concienzuda, más específica, entonces yo por eso la voy a tachar. Bien, veamos cuál otra. Fichas de salud, aplicación de instrumentos escritos y preguntas orales, observación del comportamiento en escenarios de juego libre y dirigido, estudio de la documentación escolar, expediente acumulativo, exámenes aplicados, entre otros. Ahora, de manera personal, creo que a mí también me faltó hacer esto de una manera más concienzuda, por eso lo voy tachando. Cada uno vaya tachando las que considere que debe de realizar. Guías de observación, portafolio de evidencias, bitácoros y diarios, revisión de libretas y cuadernos de actividades, elaboración de guías con ítems del desarrollo para docentes y madres, padres de familia o tutores, análisis de comportamiento de la alumna o el alumno en actividades grupales. Estos son 3 que yo me faltó hacer de una manera más concienzuda. Cuéntame tú en los comentarios, cuéntame en el chat, ¿cuál consideras tú que debes de realizar, que no hayas llevado a la práctica o que puedes realizar con una mayor conciencia el día de hoy? Sigamos con la guía.
Si consideras que alguna de ellas te puede servir para aplicarla en este ciclo escolar, te sugerimos que posteriormente consultes con tus colegas si las identifican o bien que realices una investigación para conocer en qué consiste y cómo las puedes utilizar. ¿Por qué esto es importante, maestras y maestros? En primer lugar, porque si es una necesidad a nivel escuela, pues podemos plantearlo en nuestro programa escolar de mejora continua, en el ámbito de prácticas docentes y directivas. Ahora, si es algo que solo tengo de manera personal, a manera de debilidad, pues escuchar a otros compañeros me va a ayudar a comprender cómo realizar o utilizar estos instrumentos. A continuación, encontrarás información sobre 2 herramientas con las que vas a poder contar para la puesta en marcha de tu diagnóstico al inicio del ciclo escolar 2021-2022. La primera es la evaluación diagnóstica para alumnos de segundo de primaria a tercero de secundaria. Y la segunda son las fichas descriptivas que pueden utilizarse en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Vamos a leer entonces esta tabla. Evaluación diagnóstica de segundo de primaria a tercero de secundaria. El objetivo es ofrecer a los docentes una estrategia de evaluación que les permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes de sus alumnos al inicio del ciclo escolar y que dispongan, entre otros, de información para reflexionar en el Consejo Técnico Escolar sobre las fortalezas y las áreas de oportunidad detectadas, ¿ok? Contribuir al diálogo entre las maestras y maestros con el propósito de generar estrategias para el fortalecimiento de su práctica pedagógica a nivel grupal o individual. Es decir, esto nos va a ayudar a poder debatir, a poder conversar y a poder generar estrategias para atender a nuestros estudiantes. Punto importante a considerar. Por su parte, las fichas descriptivas nos sirven para describir los aprendizajes que adquirieron y otros aspectos relevantes de cada una de las niñas, niños y adolescentes, tales como los conocimientos previos, las habilidades de socialización, cómo se comunican, estilos de aprendizaje, vínculos afectivos y apego seguro, desarrollo de la autonomía, la autorregulación, la curiosidad, la exploración, en particular de quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar sus aprendizajes fundamentales esperados del grado que cursan. Asimismo, permite a las y los docentes establecer un diálogo entre ellos mismos y con las familias, que garantice la claridad acerca de los aprendizajes alcanzados y a sus educandos apreciar y comprometerse con su propio avance. Entonces nos damos cuenta, maestras y maestros, que como tal las fichas descriptivas pues tienen aquellos aspectos que nosotros consideramos relevantes en las sesiones de consejo técnico. Hay que poner mayor atención en los estudiantes que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes fundamentales del grado escolar. Sin embargo, lo que nos sirve este instrumento es en primer lugar para que como colectivo dialoguemos, ¿no? ¿Qué estamos logrando? ¿Cómo lo podemos mejorar? Fortalecer nuestras áreas de oportunidad. En el caso de las familias, estar claros, ¿no? Sobre qué se está logrando y qué se necesita fortalecer. Y en el caso del estudiante, de qué le caiga el 20, ¿no? De qué sabe y de qué requiere mayor atención. Es decir, se privilegia este diálogo pedagógico y esta corresponsabilidad del aprendizaje. La guía sugiere que de manera individual respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué utilidad me brinda la información arrojada por la evaluación diagnóstica y por las fichas descriptivas? ¿Qué beneficios o ventajas tienen en mi práctica? La utilidad es que me permite conocer a los estudiantes, conocer un poquito de las características relevantes y tomar estos flashazos, estos aspectos que el maestro del grado anterior registró para conocerlos de una manera más cercana, poner atención en aquellos aspectos que considere relevantes y con eso empezar a configurar mis intervenciones. Esto es un punto importante, entonces me ayuda y me beneficia porque me permite conocerlos, me ahorra un poco de tiempo y me permite poner atención en aquellos aspectos especiales o en aquellos estudiantes que requieren mayor atención. La guía continúa diciendo que de las 2 propuestas que presentamos anteriormente, la valoración y las fichas descriptivas, ¿cuáles son los aspectos principales que te permitirán conocer sobre tu grupo? Que correspondan con la información que necesitas para planear y realizar acciones de carácter pedagógico. Ahora, situándote en el próximo diagnóstico que elaborarás, llena el siguiente esquema y especifica qué otros aspectos necesitas conocer para complementar el diagnóstico.
qué actores pueden compartirte esos datos y cómo puedes involucrarlos en el proceso. Y entonces el esquema es qué información me falta conocer de mis estudiantes, ¿no? Y cómo pueden dármelos. Por ejemplo, si yo quisiera información acerca de las actividades que le gustan al estudiante, ese es un ejemplo. ¿A quién se lo podríamos preguntar, maestras y maestros? Bueno, podríamos preguntárselo al estudiante, a las familias. ¿Cómo puedo involucrarlos en este proceso? A lo mejor mediante un diálogo, mediante una videollamada, un formulario. Nosotros vamos a ir estableciendo con las características de la información que tenemos, cómo vamos a ir involucrando a los actores, y este es un punto muy importante, porque empezamos a construir estrategias. Con eso terminamos la sesión del día de hoy, maestra y maestro. Te pido que en los comentarios, cuando termine el video, cierres el chat, le des like a este video, lo compartas en tus redes sociales para que lleguemos a más maestras y maestros. Y cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios. Yo voy a estar atento respondiendo y bueno, te agradezco si quieres apoyar al canal. Hazte miembro, suscríbete, activa la campanita de notificación, porque eso es gratis y aquí, tú y yo juntos aprendemos. Y para despedirme te recuerdo que acá tenemos videos, mucha información que te va a servir. Te dejo acá mis redes sociales para que me vayas a seguir. Estamos en contacto y gracias por estar conmigo. Ahora sí, nos vemos. ¿Qué estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales, en donde encontrarás material exclusivo? Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares. Suscríbete al canal dándole clic aquí. Es importante activar todas las notificaciones. Si quieres recibir beneficios exclusivos, solo debes colocar tu cuenta PayPal o número de tarjeta y comprar.